Bueno, o sea, en este caso lo que yo terminé explicando es, claro, que el seno cubo es mayor o igual que cero. Entonces, si vos, por ejemplo, solo integrabas seno cubo, lo que te decía era, esta sí va a ser mayor que cero. Y esta efectivamente es una la derivada de la otra, y sí, uno puede intuir que va a dar, pero después también se involucran entre cero y pi, ¿no? Los extremos de integración, hay un montón de cosas que entran en juego, inclusive aunque esta sea la derivada de esta. ¿Sí? Por ejemplo, Está acá si bien. vos integrás entre 6 pi sobre Arriesgado, 2, digamos. ¿eh? Es arriesgado, digamos. Claro, bueno, es arriesgado a menos que te tengas mucha fe, pero si esto era integrado entre 6 pi sobre 2, esto mismo hubiera dado positivo. ¿Entendés? Esto mismo entre 6 pi sobre 2 te da positivo. Así que, o sea, hay que tener, a menos que uno la tenga muy clara, ¿no? Pero No, lo que está vos bien, podés termino la decir integral. seguro, ¿cómo? Termino la integral, no hay problema. No, no, algunas sí se ven. Algunas sí se ven. ¿Le puedo pedir una cosita más? Sí, Usted hizo una sustitución, dijo, si uno usa sustitución, sí, ahora los límites de integración cambian y puso seno de pi y seno de sí, cero. sí. Yo es la primera vez que veo eso, Ah, entonces me lo puede explicar. hola, Hola, sí, sí. ¿Qué decía? que es la primera vez que veo Sí. el cambio del límite y si me lo podría explicar. A ver, esencialmente el sustitución es un cambio de variable como el que hemos estado haciendo nosotros. Ponele, si vos integrás entre A y B, f' de x, ponele, diferencial x. O vamos a hacer algo que uno use sustitución. Integrar entre A y B, g de f de x, f' de x, diferencial x. Entonces vos te das cuenta, como nosotros nos dimos cuenta, que acá hay una función y acá aparece derivado, que esto se puede considerar como diferencial de u si u es f de x. Y entonces diferencial de u, y va a ser, esto uno lo hace como un método. Diferencial de u es f' de x, diferencial de x, buenísimo, entonces esto es diferencial de u, entonces esto es g de u. Ahora, la variable ahora es u, ¿está bien? Si uno hace la demostración de este teorema, de que esto es lo mismo, porque una cosa es decir esto, es decir, la primitiva de esto es la misma que la primitiva de g de u diferencial u, ¿está bien? Ahí no hay, si uno habla de primitivas, no hay extremo que importe, porque uno después integra esto y vuelve a la variable x original. Pero si vos tenés una integral definida, acá la que se mueve es u. Entonces u no tiene por qué moverse en las mismas regiones que se mueve x. De hecho, sería una super casualidad que eso exista. Entonces, u, ¿cómo se mueve? Y bueno, se mueve como se mueve f de x. ¿Y cómo se mueve f de x? Bueno, f de x, la FDA y f se el mueve FDB. exactamente entre f de Ahí. a y f de b. O sea que esta es tu fórmula de cambio de variables con extremos con extremo de integración. Lo que vos puedes hacer, si te sentís incómoda con esto, sería lo siguiente. Vos te topaste con integral entre 0 y pi de seno cubo de phi por coseno de phi, diferencial phi. Y decís, el profe acá, qué sé yo, no sé qué, voy a tener que tener cuidado porque esto no es lo mismo que integrar u entre 0 y pi. Entonces vos pones cálculos auxiliares y te preocupas solo en la primitiva. Entonces decís, integral seno cubo de phi, eh, coseno de phi, diferencial phi. No quiere decir que no tengas que saberte esto, pero yo ahora no la puedo poner a demostrar esto. Lo único que te puedo es convencer de que u se mueve como f de x, no como x. Pero lo entendí así, profesor, Bien, bien, entendí bien. como FDA y FDB. Lo que podés hacer acá es calcular solo la primitiva.
si vos te sentís más cómodo así. Entonces vos decís, bueno, esto es lo que tengo que integrar. Me desentiendo de los extremos, busco la primitiva. Entonces, ¿cómo es la primitiva? Bueno, acá hago el cambio de variable, u igual a seno de phi, de u igual a coseno de phi de x. Entonces me queda igual a integral de u cubo de u. ¿Cuánto da? U a la cuarta sobre 4 más constante, no importa, la dejo así. ¿Y después qué hago con esto? Vuelvo acá, pero donde hice u, le pongo seno de phi. ¿Entendés? Como que volvés al phi. Y entonces acá le pones seno de phi a la cuarta sobre 4, que esa es tu primitiva, pero en la variable que tenés acá, evaluado, este es un 4, evaluado entre phi igual 0, phi igual pi. Haces tu cuenta y te queda 0 a la cuarta sobre 4 menos seno de 0, 0 a la cuarta sobre 4, igual a 0. ¿Entendés? Sí, profe, clarísimo. Y fíjate que acá se vio que yo el pi lo metí acá, ¿no? O sea, lo tuve que meter acá. O sea que estaba bien esto de que yo haya puesto acá seno de... Si yo iba a terminar evaluando en U, que fue algo como que no hice porque me da 0, 0, listo, terminé, no integré. Pero yo si acá hubiera integrado, si daba un pasito más acá, ponele, yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera seguido integrando, porque tuvimos suerte que daba 0, pero podría no haber dado 0. Si yo seguía acá, esto me hubiera quedado igual a 64pi por u a la cuarta sobre 4 evaluado entre, y acá es u, ¿y entre qué? Seno de pi, seno de 0. Y entonces, ponele que esto no sea 0. ¿Qué es lo que te queda? Bueno, 64pi por seno de pi a la cuarta sobre 4 menos seno de 0 a la cuarta sobre 4. Porque esto podría no haber dado 0. Esto 0. Y es la misma cuenta que yo te estaba mostrando. ¿A dónde te la estaba mostrando? Acá. O sea, cuando yo hice la integral acá, la pasé acá y le metí acá, lo que terminó es evaluando, si vos mirás lo que evalué acá y lo que evalué acá, es lo mismo. Con este proceso de hacer la primitiva por otro lado, y acá pasarla a phi, que sería seno de phi a la cuarta sobre 4. Y después meter esa tipa acá y evaluarla en los extremos de pi. O sea, Quedó clarísimo, profe. la cuenta que hice yo, o que hubiera hecho yo, era la misma que uno hace acá. Bien. Entonces, tuvimos suerte, nos dio 0, hicimos menos cuenta, y no tiene por qué dar 0, obvio. Es un promedio de una función en una superficie, y para que nos dé 0 tenemos que tener toda la suerte que hemos tenido acá. Seguro que el ítem 9A no da 0. No, no, no te da 0. No, Ahí te no da tiene otro que dar valor 0, ya. porque la Claro. función es x cuadrado más y cuadrado, que es una función positiva en todos lados. Entonces, en todos lados, por lo menos, estamos integrando en la esfera, ¿no? Sí. Entonces, en la esfera es mayoritariamente positiva, puede ser 0, qué sé yo, donde x e y son 0, pero esos son puntos muy contados. El promedio va a dar estrictamente positivo. Así que... Ahí, por ejemplo, la coordenada z, donde vos te da 2 coseno de phi, ¿tiene algo que ver en particular para que dé 0? O sea, porque Sí, el primero claro. obviamente no da. Sí, Cuando vos sí. lo multiplicás a eso, ahí cuando vos ya metés coseno, ya te cambia toda la función para Sí, darte 0. sí, Pero, sí. ¿tiene alguna connotación eso? Mira, Algo... lo que o sea, vos decís geométrica, intuitiva, ¿sí? Claro, claro, Sí, claro. porque vos tenés la superficie de la esfera, ¿no? Esta es la S. Si vos considerás la función f de x y z igual x cuadrado más y cuadrado, es una función que va de acá a los reales,
y que toma todos los valores mayores o iguales que 0. Porque para todo puntito, vos agarrás un puntito de la esfera, le hace, este tiene x y z, pero le hace xy más y cuadrado, va acá. X más y cuadrado más y cuadrado, va acá. Y acá está el 0, y todos los valores son acá. Eventualmente, por ejemplo, si x es 0 e y es 0, que solo pasa en el polo norte y en el polo sur, porque está en el eje z este, solo ahí hay 2 que van al 0. Todos los otros van estrictamente positivos. Entonces el promedio de esta función tiene que dar positivo. Entonces, eso justificaría que esto dé estrictamente positivo. Ahora, ¿por qué esta, si yo la multiplico por z, va a dar negativo? Va a dar 0, que es lo que nos dio. Bueno, esencialmente, porque cada puntito de acá tiene un simétrico acá abajo, que tiene el mismo z, y donde este tipo vaya a parar acá, este tipo va a ir a parar justo al opuesto. Y lo mismo va a pasar con Claro, cada claro. puntito. Si vos tomás el Ah, promedio de todos los valores, vos sumás, el promedio uno puede pensar que es sumar todos los valores y dividir por la cantidad de valores. Bueno, acá la cantidad de valores sería el área de la superficie. Cuando vos sumás todos los valores te da 0, porque cada uno tiene otro con el que se anula. ¿No? Porque acá vos tenés, para este xy, esto es positivo, entonces vos tenés xy. Y para este xyz, este es positivo, pero este es negativo. Y entonces cuando vas a hacer la cuenta este por este va a un positivo, pero este va a un negativo. Cuando agarras este, tiene su simétrico acá y lo mismo y lo mismo. claro. Ahora, ahí entendí cuando vos dijiste el simétrico, claro, obviamente ya tiene una connotación tanto en parte positiva como en parte negativa, Claro, lo que determina el promedio con el z de los dos exactamente. valores. Ahí Sí. está. Bárbaro. En realidad esta integral no es estrictamente el promedio, ¿no? O sea, la integral sobre S de f diferencial de superficie es una especie de promedio de f sobre el área de S, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si esto da 0, esto no Claro, importa. todo, sí, sí. Bien, bueno, ¿cómo venimos? Bueno, hasta acá esto, fíjense que es bastante mecánico. O sea, puede parecer largo, difícil, tedioso, pero es bastante mecánico. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, uno tiene que parametrizar, es como un obrero de la matemática acá. Me dan una superficie, tengo que estar entrenado para parametrizarla, encontrar bien las regiones, porque después del dominio de la parametrización phi, agarrarlas, porque sobre ese va a ser mi dominio de integración. Calcular phi sub u, phi sub b, producto vectorial, norma, la integro y calculo el área. Función, si me tengo que integrar una función, es la función evaluada en la parametrización, como hicimos recién, por la norma, integro. Bien, una cosa importante. Fíjense que yo acá usé esféricas, acá usamos esféricas, y no puse el jacobiano. O sea, usamos esférica para parametrizar la superficie, pero no puse el jacobiano porque no es un cambio de variable. ¿Alguien está perdido con eso? Si ustedes Sí, quieren... profe, yo Sí, no me queda bien en estas perdimos tu audio. situaciones tengo que usar el jacobiano. Que entiendo que no usamos ahora el jacobiano, pero ¿cómo Sí. me doy cuenta cuál sería el caso en que sí debería usarlo? Bueno, Como para ¿cuándo lo darme usábamos cuenta. antes? Cuando vos tenías un cambio de 3 variables en 3 variables, como Sí, mencioné al principio, ¿no? O sea, vos tenías rho, tita, phi, y la mandabas a x, y zeta. Pero acá el rho no lo sí, tenemos, o sea, es algo bidimensional en algo tridimensional. O sea, es algo que va de R2 a R3. O sea, no es un sí, cambio de variables hecho y derecho. Aunque de está bien. alguna manera, fíjate que este 4 seno de phi que apareció acá, es como una especie de rho cuadrado por seno de phi que era el jacobiano, ¿no? Pero donde rho es constante. O sea Sí, que, aunque esto esté así de medio escondido, acá está una especie de jacobiano. Lo que sería un error
sería que uno dice, bueno, como cambio de esférica, acá le agrego el jacobiano, le agrego acá rho cuadrado por phi, ¿entendés? Eso no está bien, no está Sí, bien porque, solamente sí, te escucho. voy de R2 a R3. Sí, claro, no es un cambio de variables, esencialmente. O sea, tu phi, fíjate que acá yo integro, tengo dos integrales acá, ¿no? Sí, claro. Si vos mirás la teórica, está explicado esencialmente qué calcula la suma de Riemann que involucra esto. Y Sí, esto es el área de un paralelogramo, y entonces son área de paralelogramo por altura, área de paralelogramo por altura, área de paralelogramo por altura, son una especie de volumencitos. claro. No, perdón, sí, pero lo que uno está calculando no es como antes el volumen de un espacio, de una región, ¿no? No es lo mismo. O sea, Está acá hay una bien. superficie, perdón. Es medio raro, porque como la superficie está curvada, bueno, no me quiero meter en ese lío. Por ahí, ¿sabes qué? Si mirás la teórica, y ahí me haces la pregunta, ahí si no se llega a entender lo que dice ahí, por ahí se explica, digamos, qué mide las sumas de Riemann. Si uno mira, estudia cada uno de estos pedacitos, que esto es una especie de área por una altura, o área por un valor, y, y qué pasa cuando uno integra respecto de solo dos variables. Bien, Sí, la entonces, vi, profe, igual. bien. Y no se entendió entonces. ¿Es la de los cuadraditos, profesor? ¿Que los cuadraditos se aproximan a la superficie? Esa es la del área, esa es la del cálculo del área. Pero no, acá hay la integral de una función. Si yo pusiera la función 1, acá esto sería constantemente 1 y me devolvería de vuelta el área. No, esta integral es más difícil de interpretar. La mejor manera, creo yo, es esa que dije yo del promedio. Porque uno está calculando promedio por unidad de área sería de la función. No, o sea, no es estrictamente un volumen, al final me voy a meter en eso, porque como la superficie está curvada, ¿no? Uno va sumando volumencitos de un rectangulito acá, y después agarra otro rectangulito acá, y si uno se pone estricto, otro rectangulito acá, y si quieren la altura. Quedan como pelitos de un puercoespín así, abiertos. Y acá hay espacios, ¿no? Porque la superficie en principio está curvada. Y eso hace que no se pueda interpretar como un volumen. ¿Se entiende? Porque si yo esto lo cubro con paralelepípedos que vienen de los planos tangentes, etcétera, y acá le pongo altura, 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 bueno, como esto está curvado, acá me quedan espacios. Y no es esencialmente un volumen. No hay un cambio de variables ahí que corresponda. De esta manera que la veíamos antes. Bien. Puede Eh, ser porque vos estás usando esféricas. Al usar esféricas no tenés que hacer un cambio de variables por el jacobiano. lo que pasa es que lo que comenté al principio era, uno usa esféricas porque le conviene. ¿En qué sentido le conviene? Que uno ya sabe que con ρ igual 0 yo describo una esfera, moviendo las otras variables. ¿No? Claro. O sea, yo agarro ρ igual 0 y, perdón, ρ igual 2 y tac. Y entonces eso es como muy piola, muy útil. Tenía tres variables, puse ρ igual 2, me quedé con 2, tita y phi, y conseguí lo que llamamos una parametrización. De alguna manera usé esféricas, pero yo podría haber puesto, si me pongo en exquisito, podría haber puesto phi de v igual a 2 coseno de u, seno de b, 2, seno de u, seno de b, 2, coseno de b.
¿Y acá cómo me entero que son esféricas? No me entero, ¿no? Claro. Es más, uno podría decirme, no, no son esféricas, qué sé yo qué son, porque no son, porque falta el rho, no sé, por lo que sea, ¿no? Entonces, no es un cambio de 3 en 3, es de 2 en 3, y acá se ve clarito. Lo que pasa es que, claro, uno está bien usar tita y phi, porque a uno le da la intuición y se acuerda, tita se movía entre 0 y 2pi, phi se movía entre 0 y pi, y está todo eso, o sea que no está mal usar estas variables, pero puede traer confusión. O sea que si ustedes esto le trae menos confusión, porque no les hace pensar en un cambio de variables, pueden usar estas variables y esta parametrización tranquilamente. Claro, lo que yo te quiero decir es que si vos usás, por ejemplo, pensando en esféricas, no es necesario usar el jacobiano, porque ya estás pensando en esféricas y ya tenés todo en esas coordenadas, digo, en términos de θ y phi. Es que lo que pasa es que fíjate, nuestra definición, que yo no dije, o sea, yo dije, ¿cuál es la definición de integral de una superficie de f diferencial de s, ¿no? Definición. Y la definición, si nos ponemos en exquisitos, era la integral sobre el dominio de D, de f evaluada en phi de v, por la norma de phi u por phi b, de u de b. Y acá no hay ningún jacobiano. A menos que después, qué sé yo, decida yo cambiar de variable, después, porque tengo una integral doble. ¿Se entiende? Pero acá, en esta definición, no hay ningún jacobiano. O sea, sí, está esto y está esto. ¿Se entiende? Y en la definición, yo en la teórica medio que intenté que se entienda, no me acuerdo si hice muchas cosas con esta integral, hice más con la parte del área. Que tal vez ese es el problema respecto a lo que decía Carla, que yo pensé que había dicho algo y no dije nada. Si querés, tomalo como que para que esto dé esencialmente el promedio de f en S sobre el área de S, hay que hacer esta cuenta, ni más ni menos. ¿Está bien? Así que si querés, tomátelo como la definición. Así se integra una superficie. Integres con esféricas o con lo que sea. Bien, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo. Bueno, no sé si quedó claro, Carla. Sí, profe, no se preocupe que sí, más o menos ya va saliendo. De última, después le vuelvo a preguntar. No se preocupe que le voy a preguntar, ¿eh? Bien, bien. Bueno, me quedo tranquilo. Bien, entonces quería dedicar un ratito a este tema que es interesante, que es el de orientación de superficies. Fíjense que para nosotros, cuando estábamos con las curvas, era todo un tema la orientación. Porque, bueno, por ejemplo, para la longitud no importaba. Yo tenía una alfa que la parametrizaba para allá la curva, no importaba. Para integrar una función escalar tampoco, porque eso al final terminaba a ser una especie también de promedio de la función, y bueno, como que el promedio de la función escalar, que tenía que ver con el área de la pared que estaba arriba, bla, 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 si era una función de R2, bueno, el área no podría ser área negativa, ¿no? Porque la f si es negativa se iba para abajo. Eso no correspondería o no debería ser importante si la curva iba para allá o para allá, porque esto jugaba como el lugar donde se apoyaba la pared, nada más. Pero cuando teníamos un campo vectorial, estoy dibujando en R2 porque es más sencillo, pero también se puede hacer en R3. Cuando tenemos un campo vectorial, sí era importante la parametrización, la orientación de la parametrización. ¿Por qué? Porque el trabajo que calculaba la integral, integral sobre una curva alfa de un campo vectorial f diferencial de arco,
era hacer el producto escalar entre el F y el alfa prima, que estaba relacionado con ese ángulo, y que acá, si el ángulo era menor que pi sobre 2, esto era positivo, o sea que el trabajo, por ejemplo, a esta curva claramente va a dar positivo, porque este campo lo va a ir ayudando, lo va a ir empujando para el lado del que va, siempre. Siempre este ángulo va a quedar entre 6 pi sobre 2 y por lo tanto el producto escalar, que era el que aparecía en esta definición, integral entre A y B, f de alfa de t, producto interno alfa prima de t, diferencial de t, este va a ser positivo en todo este trayecto, y por lo tanto, yendo para allá. Pero si voy para acá, alfa prima apunta para allá, y va a dar negativo. Y vimos que en ese caso daba exactamente menos lo que da en este caso. ¿Se acuerdan más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora la situación es distinta, pero parecida. O sea, ahora nosotros vamos a tener una superficie. Y vamos a tener un campo vectorial también. Pero en R3. Que de alguna manera va a atravesar la curva, a ser tangente a la curva, a ser perpendicular a la curva. Muchas chances tiene. O sea, a la curva, a la superficie. Yo tengo un punto acá y voy a tener, por ejemplo, la derivada, phi u, y la otra derivada, phi b, que define el plano tangente. Y voy a tener en este puntito, bueno, el f de ese puntito. Y entonces, ¿cómo se define acá el trabajo? No, no hay trabajo, porque esto no es una trayectoria donde el campo vectorial empuje, ¿no? No es un recorrido que el tipo lo empuja. Entonces lo que se calcula acá es otra cosa. Lo que se calcula acá es el flujo, y el flujo es considerar esto como si fuera una red, más que algo como una chapa rígida. Aunque puede ser una chapa rígida para por ejemplo, para un campo de electricidad o magnético, la flechita del campo vectorial atraviesan la chapa rígida, porque tienen efectos de este lado de la chapa y del otro lado, y las flechitas están en todos lados. Pero a mí, y en general, se suele considerar estas flechitas como si esto fuera un fluido recorriendo algo, y entonces la superficie hay que pensarla que es como una red, ¿no? Muy finita, pero que ese fluido la atraviesa. Y entonces, lo que vamos a calcular ahora es, yo tengo un fluido y esta red que es la superficie S. Lo que voy a calcular es cuánto volumen pasa a través de la red si estas son las flechitas mediante las cuales se mueve el fluido. Y entonces ahí tenemos todo un tema, porque uno puede decir, bueno, me paro acá y tengo un fluido que hace una cosa así. Como que acá pasa para allá y acá pasa para acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, entonces lo que hay que ponerse de acuerdo es, bueno, a esto lo sumo y a esto lo resto. Porque si a mí me interesa lo que pasa para allá, lo que pasa para acá me juega en contra, como el trabajo negativo y este sería el trabajo positivo. Entonces, la orientación de una superficie es esencialmente elegir un lado. Entonces, yo elijo lado de una superficie y esa es la orientación, porque eligiendo lado, yo puedo decir, bueno, el fluido que pasa para el lado que elegí me sirve, el que pasa para el otro me resta. Entonces, la orientación de una superficie, intuitivamente, y esta es la razón, la que acabo de decir, por qué uno usa superficies orientadas, y esa es la orientación que uno elige, intuitivamente es o corresponde a elegir un lado de una superficie.
Curiosamente, hay superficies que no tienen dos lados. Ahí en la teórica debería estar más o menos mostrado. La cinta de Moebius no tiene dos lados. No se puede arreglar eso. Hay superficies que no se pueden arreglar en ese sentido. Vos, Clara, viste todos los de la teórica, ¿alguno vio todos los Sí, videos? está buena esa que mostró, la de la cinta, que hizo quien lo mostró ahí, lo Ah, experimentó, digamos. Eso estuvo bueno, y esa decime, parte. y hice también, mostré lo de la superficie La- cerrada que no es orientada, eh, la botella de Klein, ¿o no? no, esa no. Ah, Ay, porque, lástima, profe, esperá porque que la tengo por acá, estaban buenos. esperen un Sí. segundo que la voy a buscar. Bueno, disculpen. Obviamente no la pude encontrar, ya la prometo. Ah, acá está. Estaba más cerca de lo que pensé. ¿Me escuchan, no? No se fueron a dormir por ahí. Sí, no, estamos. Estamos acá, profe. Bien. Ah, Bueno, o sea, lo de la cinta de Moebius es algo que es como agarrar esto, que tiene dos lados. A ver, para los que no lo vieron, sí, esta es la otra teórica. Podemos hacer lío, fíjense que tiene un lado así y un lado así. Ahora, si uno le hace un twist, solo uno, y lo pega así, justamente acá es donde un lado se convierte en el otro, ¿no? Y se puede probar, inclusive formalmente, de que esta superficie, que es la cinta de Moebius, no tiene dos lados distinguibles. Pero lo que, bueno, en mucho tiempo se pensó era que eso sucedía porque esto esencialmente era una cosa plana y que no había superficies cerradas como la esfera, en algún sentido teórico, que puedan no tener un lado. Pero la botella de Klein, acá tenemos una botella de Klein, fíjense que esta tiene un agujerito acá abajo, está medio chata acá, pero suele ser más redondita. Es esta parte que se mete adentro y después termina, el cañito ese sale por acá. O sea, por ejemplo, si yo le tiro agua por acá, viene por acá y queda adentro. claro, No sale, ¿no? Esto tiene una parametrización, todo. Este agujero no es de la botella de Klein. Yo lo hice para que se vea como es adentro, por ahí acá el caño, este caño azul sigue adentro. La botella de Klein es cerrada acá. O sea, es una cosa así, más o menos. Y es una superficie cerrada que no tiene dos lados. Porque uno podría decir, bueno, este es un lado, pero bueno, sigo por el mismo lado, me meto por acá, y terminé en lo que uno podría considerar que es adentro de la botella de Klein. Lo que pasa es que no hay una adentro y no hay una afuera. Bien, entonces,
En principio, nosotros no vamos a tratar con las superficies esas, que se llaman superficies no orientables. O sea, nosotros vamos a tratar con superficies orientadas. Son las superficies con un lado elegido. Pero para eso tienen que ser orientables. Por ejemplo, ni la botella de Klein ni la cinta de Moebius son orientables. Entonces, las superficies orientadas son superficies con un lado elegido. Esto supone de antemano que son orientables. Entonces, por ejemplo, yo agarro el paraboloide, ¿no? Esta superficie, y digo orientada hacia arriba. Y entonces le pongo un vectorcito en un punto genérico. O digo, o sea, puedo hacer dos cosas. O decir, la que en este punto tiene este vector perpendicular normal, o puedo decir también orientada hacia arriba. Y ahí le estoy eligiendo uno de los dos lados posibles. Porque el otro lado posible sería, bueno, agarrar esta palangana y orientarla para abajo. O sea, esencialmente hay dos orientaciones posibles. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para lo que decía antes. Esto nos va a servir para ver si el fluido que pasa a través de esta superficie S orientada se considera positivo o negativo. Entre tantas cosas, pero ahora en lo inmediato es para eso. Por ahora va solo a servir para eso. Nos va a servir para ver si el fluido que pasa a través de S orientada se considera positivo o negativo. Entonces, si uno tiene una situación como esta, orientada hacia arriba, vamos a poner que el puntito está acá, en vez de orientarla para abajo, la oriento para arriba. En todos lados, ¿no? Acá, acá, pero eso ya con un punto ya digo, está orientada para arriba. Entonces, ¿y entonces qué pasa? Bueno, entonces tenemos el campo vectorial. El campo vectorial puede no tener nada que ver con la superficie. Entonces, por ejemplo, podría ser que va así, vamos a ir uno fácil. Paralelo al eje Z. Entonces, fíjense, con todos los perpendiculares estos, porque acá es así, pero acá es así. Pero si yo le pongo el normalito acá, elegí un campo muy sencillo, son todos vectores para allá, me queda un minuto, en todos es como que el tipo aporta positivamente, ¿no? O sea que en este caso se dice que el flujo